CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿cómo se encuentran mis queridos amigos de Red Democrática? Estamos iniciando un nuevo programa, una nueva semana. Jonathan Prenda Rodríguez les saluda y esperando que todas las metas, las planificaciones, los objetivos que ustedes hayan planteado a lo personal, en lo familiar, en el vecindario y también en sociedad, en su trabajo, se cumplan un paso a la vez. Tal vez no tan rápido como quisiéramos, pero sí ordenadamente como pretendemos. Así poco a poco vamos a alcanzar los objetivos y vamos a salir adelante de una mejor manera. El día de hoy, amigos y amigas, lo prometido es deuda. Tenemos con nosotros al diputado de mandato cumplido, don Ronnie Monge, que por cierto recientemente cumplió años. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Y hoy vamos a conversar de todo un poco, desde el Partido de Liberación Nacional, pasando también por la política nacional. Estamos en año electoral, tenemos muchísimo de qué hablar y elementos que normalmente no se tocan con Ronnie, pero que hoy vamos a hablar, como la dignidad humana, que no puede ser posible que dentro de todo el ajedrez político, si es que se puede llamar ajedrez, el ajedrez es un deporte de mucha estrategia y muy serio, haya gente insultando a otros y parece que un concurso de cuál insulta más al otro para ganar puntos en algo que ellos creen que es la gente que necesita salir a votar el próximo año. Pero de todo eso vamos a hablar el día de hoy. Don Ronnie, bienvenido. Bienvenido. No, muchas gracias más bien yo por estar acá, por invitarme, por recibir nuevamente la oportunidad. Disculpas del lunes anterior. Hay cosas que laboralmente a veces no podemos controlar y que vivimos del trabajo y hay que darle prioridad, pero agradezco no solo que me excusaras, que usaras toda la hora y que atendieras a tu audiencia, sino que me diera la oportunidad una semana después de estar acá. Sí, año electoral, aguas revueltas creo que por todo lado, y tendré que usar una frase de sabiduría popular que es: en río revuelto ganancia pescadores, y aquí los pescadores es el gobierno. Y no porque tenga nada personal contra el gobierno, he dicho muchas veces que los gobiernos se evalúan años después para ver si las políticas que se tomaron en esos 4 años rinden o no resultados. Y lo he dicho siempre, lo que no me gusta es la forma y el estilo. Y lo que se dice en el discurso, como cuando se dice que queremos una dictadura en democracia. Ninguna dictadura es en democracia. Entonces ese es el tipo de cosas que tal vez estoy muy viejo. Estos 52 años, ya que hiciste referencia a mi cumpleaños, me hacen meditar y pensar de que a lo largo de mi vida he visto dictaduras, no he vivido en ninguna. He visitado países con dictaduras, he hablado con gente que ha tenido que salir de su país porque los persiguen. Así es. Yo también. Y no queremos estar ahí. Y eso no lo quiero para mi país. Y no quiero tener que no poder venir a un programa como esto porque no puedo decir lo que pienso. Que de por sí siempre lo hago. Es más, yo tengo una frase con la que yo me hago autobullying, que es: yo siempre digo lo que pienso y estoy consciente que a veces no pienso lo que digo. Porque si lo pensara, seguramente sería más recatado. Pero yo creo que yo me cansé de ser políticamente correcto, Jonathan. Es que yo creo que yo estoy en el mismo club porque a veces, a ver, y lo estaba escribiendo para un artículo que me acaban de solicitar. El asunto es el siguiente, Ronnie. Estamos conscientes que la historia nos ha traído por cosas muy buenas en Costa Rica. Estamos conscientes que la historia institucional de Costa Rica no es perfecta, que siempre hay campo y espacio para mejorar y que, por sobre todas las cosas, eso nos da el espacio para poder co-crear entre todos y sacar el país adelante. ¿Qué quiero decir con esto? Lo de atrás pudo tener sus lunares, pudo tener sus bemoles, sus problemas,
pero no puede ser usado para tapar las inconsistencias y las debilidades y las falencias que hay en este momento en el gobierno. Le voy a decir algo muy sencillo. Toda persona que se mete o grupo político a aspirar a ganar la presidencia de la República sabe que está mal, que se ha hecho mal y por qué no se puede hacer. Porque lo que sobra en este país son diagnósticos. Sí. Entonces, venirme a decir que es que ahora no puedo hacer las cosas porque tengo mucha oposición. O sea, desde 1982, no, creo que el 86 todavía sacó 29 diputados Oscar Arias. Pero en el 82-86 ningún gobierno tiene 29 diputados para tener mayoría simple. Entonces, todos han tenido que hacer acuerdos. Claro, si yo no sé construir puentes, no voy a poder lograr acuerdos. Es que ese es el tema, porque tal parece de que ni siquiera tienen la voluntad de tender puentes. Simplemente es pasar por encima a los que se supone, y yo quiero poner en el imaginario de la gente, tienen la culpa de todo. Desde la falta de trabajo, desde la inseguridad, pasando por las pensiones, pasando por cualquier cosa, los culpables son los anteriores, los viejos. Y algo escuchaba yo casualmente en Liberación, ahora en estas entrevistas que hay por todo lado con los precandidatos, me parece que fue Álvaro que decía, nosotros no estamos en el gobierno desde hace como 15 años. Y somos los culpables. Y para el gobierno somos culpables de todo. Y Jonathan, perdón, porque razón. Me están preguntando por dónde pueden escuchar la entrevista, que no sea por radio, porque es una gente fuera del país. Te acabo de pasar el link para que lo puedas compartir en @CRC89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática, para que puedan compartirlo y difundir más ampliamente, porque estas conversaciones donde tratamos de entender el juego de todas las partes son las que nos puede aclarar por dónde podemos caminar en un año tan sensible y tan complejo, donde dicen que hasta el presidente va a renunciar para poder llegar a la Asamblea Legislativa. Sí, ya compartí a mi amiga Mariana Giraldo un saludo en Medellín. Ojalá que nos pueda seguir. Y me parece muy interesante porque en el programa también se ha venido, en el que yo tengo, ¿verdad? Que por cierto tenés que ir. Sí, claro. Se conecta gente de otros países. Y yo a veces me pregunto, ¿qué es lo que pasa en este país? Que estamos viviendo realmente como consumiendo opio. Dormidos, pensando que todo está bien, sin querer hacer una crítica reflexiva. Y yo lo digo porque y yo lo hago al interno del partido y recibo muchas críticas por decir lo que yo pienso. Y siempre digo esta frase, no es que es la verdad, es mi verdad con mi sistema de creencias, con lo que yo he vivido a lo largo de los años, con lo que la vida me ha enseñado. Digo lo que quiero aportar y siempre digo este ejemplo. Cuando nuestros papás nos corrigen o nos corrigieron y nos decían cosas, era porque los importaban. Sí. Los papás que no le dicen nada a sus hijos, aún pensando que están haciendo las cosas mal, significa que no quieren a sus hijos. Yo a mi partido, al que le debo mucho, fui vicealcalde, fui diputado, he tenido la oportunidad de ser parte del directorio político de la toma de decisiones de Liberación Nacional. Me siento agradecido y le tengo cariño. Y por eso voy a decir y voy a señalar lo que yo creo desde mi verdad que está mal. Pero a lo interno, en el país, no queremos educarnos, no queremos preferimos... Estamos más preocupados por lo que pasa en los partidos de fútbol de los equipos locales y en la selección nacional que por lo que se está construyendo en Costa Rica. No hablemos de Saprissa. No, pues ¿para qué voy a hablar? ¿Para qué voy a hablar de Saprissa? No, digo yo, mejor hablar de Punta Arenas, que yo creo que va a tener mucha distancia el día de hoy. Sí. Estamos bien, estamos. Pero bueno, yo siempre comparo la política con el fútbol. Sí, claro. ¿En qué sentido es? El fútbol, digamos que es cada domingo. La política es cada 4 años. Los días antes del partido nos ponemos la camisa roja y negra, la morada, la del puerto, la que sea, y estamos hablando y diciendo esto. Al final pasa un resultado, salimos contentos, medio contentos o tristes. Y pasamos toda la semana leyendo el periódico para ver qué va a pasar sin hacer nada. En política igual, viene este año que es electoral, participamos. Ya se ha perdido mucho la euforia de antes, pero participamos en general, votamos, renegamos y después simplemente dejamos que el tiempo pase por 4 años sin hacer nada. Es que el problema de eso, Ronnie, es que ya no podemos darnos ese lujo. Si no nos involucramos conscientemente de lo que está pasando, sin tratar de ver
a los culpables del pasado, sino también ver en lo que no se está haciendo hoy, por la razón que sea, y ver quién propone algo, una visión país a futuro, del partido que sea, yo creo que estamos equivocados como país, como sociedad, y estamos perdiendo la democracia que tanto nos costó pues construir. Hace muchos años, siendo yo joven, había una novela brasileña, no recuerdo el nombre, pero básicamente el mensaje final era: solo el pueblo salva al pueblo. Uh-huh. El problema que tenemos, y siempre también lo señalo, es Occidente tiene evidentemente una cultura religiosa muy cristiana, una creencia religiosa muy cristiana, donde de una u otra manera nos abarca muchos ámbitos de la vida. A nosotros, los cristianos, la salvación nos regaló regalada, no teníamos que hacer nada, solo vino el Mesías, creemos en él y nos salva. Pues en la política creemos que es lo mismo, como que va a venir una figura mesiánica, nos va a resolver todos los problemas y yo en mi casa sin hacer nada, nada más esperando que llegue ese Mesías. No, señores, señoras, costarricenses, compatriotas, este país lo hundimos o lo sacamos adelante entre todos. Y ya basta de señalar a la gente que se mete en política. Sí, hay gente que ha hecho cosas malas, hay gente que se ha aprovechado, eso lo sabemos. Pero usted que está en la casa criticando o escribiendo tonteras por redes sociales, insultando, ¿qué hace porque este país sea mejor? Uh-huh. Qué fácil es detrás de una computadora insultar a la gente sin proponer nada. Yo le agradezco hoy, precisamente hoy, tuve 2 mensajes de exalumnos de la universidad y una compañera, la mamá de un compañero del colegio, proponiéndome, quiero hablar de 2 temas, de 2 proyectos que quiero que me ayudes para que... Yo les dije, sí, sentémonos esta semana. Uno es sobre discapacidad, curiosamente son temas de representaciones bajas, y el otro es de adulto mayor, de oportunidades laborales para el adulto mayor. Y me parece interesante porque, entonces yo digo, sí hay ciudadanos que están interesados en que este país salga adelante. Entonces, lo cito, o sea, doña Genoveva Chaverri, y Luis, un alumno del Fundepos, proponiendo cosas. Entonces yo digo, ¿por qué en lugar de estar con la mente enferma, llena de odio, llena de infelicidad, es la única manera que yo lo puedo llamar, no le cambiamos el chip y empezamos a poner y a proponer cosas bonitas? Y algo que también tenemos que reponer o recuperar, Ronnie, es la educación cívica en las escuelas y colegios, porque la gente... A ver, no es que es química cuántica lo que se hace en la Asamblea Legislativa, pero la gente no comprende cómo es que se llega a acuerdos entre 57 personas. No ve cuál es el proceso para aprobar una ley y no ve que cuando nos tocó estripar un botón o ponerse de pie en tu caso para votar a favor de una decisión, un proyecto, era para beneficiar o impactar a 5 millones de personas. Esa es la responsabilidad de quien está en ese salón. La gente no lo entiende y ni sabe qué es. A mí, cuando yo era diputado y me invitaban a dar clases, siempre le decía a los profesores, no digan que soy diputado. Porque sé que la mayoría de los alumnos, universitarios, solo el 11% de este país va a la universidad. Uh-huh. Y despreocupados de lo que pasa en el país. Digo, entonces, empiezo a hacer una dinámica que es que empiezo a decirles, ¿qué piensan ustedes de los diputados? Y empiezan a recordar a sus sagradas mamás y todo lo demás y esto. Entonces después ya les digo, ¿y qué? Es que todo lo hacen mal. Entonces ya, después de que han despotricado 10 o 15 minutos, yo les decía, bueno, es que yo soy diputado. En las caras de asusto, ¿verdad? Seguro piensan que uno los va a regañar o qué. Les digo yo entiendo la frustración. Ahora sí, ¿quién me señala 3 funciones que estén establecidas en la Constitución Política, en el reglamento de la Asamblea Legislativa de los diputados? Ninguno sabía ni una sola. No, y no es más allá de eso. Estaba viendo unos programas de un medio de comunicación previo a las votaciones de estos actuales diputados y entrevistando a diputados que salieron electos, decía que una función de los diputados era nombrar a los ministros. Y obviamente no. Bueno, pero el asunto es ese civismo y la gente no lo conoce. Y entonces yo les decía, si usted no sabe cuáles son sus funciones, ¿cómo puede usted calificar si que es bueno o mala su función? Así es. Pero lo más patético de todo es que al final le decía,
¿quién cambia conmigo? Yo me hago estudiante y ustedes se convierten en diputados en este momento. Todos levantaban la mano. Yo decía, o sea, no entiendo. Hace 5 minutos el diputado era un tal por cual, mentiroso, y ahora ustedes quieren ser el tal por cual. Ah, pero es lo que ganan. Entonces, ¿qué aprendí yo de ese mismo ejercicio que yo hice? A la gente no le importa lo que haga el diputado. Lo que le importa es no ser ellos los que están ahí. Y eso no se vale. Así es. Ronnie, para hablar en contexto de puntos específicos que me gustaría hablar con vos, ¿cómo está Liberación Nacional? Porque veo tendencias defendiendo a una tendencia afectada en este momento. Veo al presidente del partido defendiendo y diciendo eso, una falta, un castigo muy severo, pero veo al secretario general más bien aplaudiendo es el castigo, diciendo, defendiendo a la comisión como tal. Del mismo secretario general que tenía que validar si cumplía con los requisitos o no, y no le importó si los cumplía o no. ¿Cómo está Liberación? ¿Qué está pasando dentro de Liberación Nacional? Yo hace mucho digo que el pensamiento ideológico de Liberación Nacional dejó de ser socialdemócrata y se volvió un social confuso. Eso dice Claudio Alpizar. Y yo creo que yo lo dije primero que Claudio, pero no me voy a poner a pelear por la autoría. Pero creo que esa confusión ya trascendió lo ideológico y ahora tenemos una confusión hasta administrativa. Entonces, un secretario general que en su momento dijo para obtener un puesto político que tenía un título que no tenía y que dijo que estaba en España y que por eso, porque estaba haciendo los papeles para una especialidad, y cuando pasó el tiempo no los pudo presentar porque no era abogado, viene ahora a decirnos que está bien una sanción de una persona que dijo que había ido a Guanacaste sin haber ido. O sea, Gilbert no recibió un colón por eso. Y duró meses devolviendo esos dineros. O sea, yo creo que para hablar y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Don Miguel Guillén, usted no es la persona más indicada para hablar de ética en Liberación Nacional. Pero es la persona que ataca más abierta y confrontativamente al gobierno y a la asamblea cuando tiene que ser... Pues que cuando alguien quiere un micrófono hace y dice lo que quiere. Él representa la esencia de un secretario general de Liberación Nacional. A mí no me representa, no voy a hacer... Los demás liberacionistas deben tener su criterio propio. Ronnie Monge Salas, soy liberacionista, aunque a muchos les duela, porque hay gente que no le gusta la autocrítica, yo la hago del partido y de mí mismo, me cuestiono mucho lo que yo hago también, por eso, porque me esfuerzo por ser mejor cada día y por eso me critico fuertemente, pero a mí, Miguel Guillén, como secretario general, no me representa. Me parece un tipo bonachón, una persona agradable con la que se puede tener una conversación entretenida socialmente. Pero como secretario general, cuando yo me devuelvo a pensar en un Rolando Araya, en un Oscar Arias, Miguel, es donde sentimos que realmente el partido va en decadencia. ¿Cuál es el rol de un secretario general en el partido, en este partido? Históricamente, el secretario general tenía mucho más funciones de representación política que el mismo presidente. La lucha en Liberación Nacional en los 80s y 90s era ser secretario general. Y por eso tuvimos luchas grandes por tener políticos como los tuvo Rolando González, Walter Cott. O sea, yo puedo hacer una lista de secretarios generales históricos que tenían una voz política, un pensamiento político claramente definido, una visión de lo que debía ser el partido. Ahora Liberación es eso, o sea, de lo que nos han venido señalando desde hace casi 25 años. Creo que para la elección más fuerte donde nos señaló eso fue la del 2002, cuando Rolando era el candidato, y decían de que ya nosotros éramos un cascarón y nos habíamos convertido en una maquinaria electoral. ¿Cuál es la diferencia de hoy en día? Que antes la maquinaria electoral ganaba elecciones y ahora no. Y ahora no. Porque además no supimos comprender los nuevos tiempos, de que ya no se gana con dirigencia, de que ya no importa tener 80 personas en un centro de votación regalando camisetas y almuerzos. El PAC nos ganó 2 campañas, 8 años sin tener presencia en los centros de votación. O sea, porque la gente ya
no la sacan a votar, ya no es ese dirigente de barrio que le transmitía a la gente porque no había medios de comunicación, porque no había redes sociales. ¿Liberación ya se dio cuenta de eso? No, jamás, jamás, ni cerca. Y cuando yo oigo y siento con gente que quiero mucho en el partido y que tiene puestos importantes de elección popular diciendo, es que hay que hacer esto, yo digo, ¿cuántas derrotas más? ¿Cuántas derrotas más para entender que ya no es eso? Bueno, vos estuviste en un partido, fuiste diputado por un partido que no tenía más de 10 personas en cada centro de votación, y 10 personas, con todo respeto, estoy diciendo muchos. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Ese el modelo que implantamos que era diferente. Y no tenían 30 carros. Y a mí me hace mucha gracia ver la millonada que gasta Liberación pero siempre, en transporte. Siempre vamos a agradecer a Liberación por el transporte que da a todo el mundo. Es que ni eso, es que, vea, vamos a hacer, usted tiene 30 carros, trabajando todo un día, 30 carros, chofer y el guía. Eso significa que usted, a full el carro, mueve 3 personas. Va, recoge a la persona, la lleva al centro de votación. Con las presas de ahora. Va a votar, mientras que está votando, dura 1 hora. Eso significan 12 horas, pensando que desde las 6 de la mañana está haciendo viajes, 12 viajes al día. Voy a ser extremadamente generoso. 24 viajes. 24 viajes por 3 personas. 100, eso me da... 100 personas. Ni eso, 72. 72 personas por 30 carros. 70. 10 son 700. 2100 personas. Eso no te hace ganar una elección nacional. Ni siquiera el subconsciente de un diputado. Ni cercano. Y entonces... pero usted dígale a un dirigente de Liberación Nacional que no va a tener carros y gasolina para el día de la elección. No, esa es la causa. Les damos a manos llenas. ¿Y el carro bien pagado? Y los resultados son escuálidos. Esto es como lo que se invierte hoy por hoy en Costa Rica, en educación y combate a la pobreza. Hay mucho dinero y resultados muy bajos. Rescato un poco el IMAS, me parece que Yoleni ha hecho una buena labor. Eso es tema de otro café, porque sí. ahí difiere un poco, pero es tema para otro café. Esa es ex compañera tuya. Así es. Con mayor razón discrepo, pero ahí vamos. Otro día hablamos de eso. Cuando hablamos del secretario general, cuando hablamos de las reacciones que él da a la prensa, manifestaciones que a veces son voluntarias, nadie se las está pidiendo y a veces sí lo buscan como parte del ejercicio mediático, son posiciones oficiales. Entonces, un secretario general cuando habla es posición oficial del partido. No puede quitarse el sombrero, pues. Vamos a ver. Y eso es lo que más me preocupa. Yo digo, y voy a hacer el símil porque tiene un elemento comparativo, no es una metáfora. El gerente de una empresa, cuando habla en nombre de él o como gerente o como representante de los dueños de la empresa, que son los accionistas. No, lo hace en nombre propio. Que él tenga la potestad de dirigir la empresa. Muchos se han terminado perdiendo el puesto porque los accionistas no les gusta. Estamos de y acuerdo. los quitan. Desgraciadamente, el proceso para quitar un secretario general es muy complejo en el Partido de Liberación Nacional. Yo creo que el secretario habla en voluntad, porque también lo he oído en una disonancia total con el presidente del partido. Totalmente de acuerdo. El tema es que siempre ponen el cintillo de secretario general. Pero esa es la prensa canalla. Pero ahí el tema, Ronnie, es que él no sale a desmentir, no me pongan eso. Él más bien feliz porque le ponen el etiqueta. Yo creo que si a mí me pusieran un día presidente de la República, aunque no lo sea, quedó feliz. Es que cada quien se llena con lo que necesita, Jonathan. A veces hay gente que necesita mucho ego, muchas cosas para sentirse feliz. Sí. Hay algunos, me gustó mucho el término quizás, y voy a ser honesto, de diputado con mandato terminado. Suena muy bonito, muy elegante. Pues yo le soy uno más. Sí. Sí, pero suena bonito. Y entonces ahí... porque quiero hacer la comparación y ser honesto. Claro que uno suena bonito y se siente bien, pero alimenta el ego. Es el ego. Sí. O sea, cuando ya pasan las palabras y el ego sale y entra la razón,
Sí, no, Ronnie Monge es una persona que agradece a las personas que, como vos, que tienen programas, que me permiten dar mi opinión y mi punto de vista. Pero como podría darlo mi hijo, como lo podría dar otra persona que estudia. Sí, ¿qué hago yo? Si estudio lo que pasa en el país, si me preparo porque amo mi patria y quiero tomar buenas decisiones y quiero poder transmitir un mensaje positivo y tratar de influir, ¿sí? Tratar de influir en otras personas. Paréntesis, Ronnie, ¿te ves otra vez en la asamblea? No, de momento, y además no tengo permiso de mis hijos. Ese es el más importante. Sí, ese es el más importante. Bueno, el segundo, el primero es el permiso de Dios. Y ese es el que te da y te quita todo. Exacto. Ronnie, en un mes son las internas de liberación. Los candidatos están haciendo lo que pueden por llegar a todos los rincones del país. ¿Cómo vislumbras ese resultado hoy? ¿Cuál es el panorama que ves y cómo ves a liberación comportándose a partir de ahí? Creo que va a ser un proceso bien complejo, Jonathan, el de Liberación Nacional. Y vamos a medir un poco lo que hablamos. Sin lugar a duda hay un candidato que tiene el respaldo dirigencial mayoritariamente. ¿Cuánto? Y eso que va a ser una elección pequeña. Entonces, ahí debería... Pequeña, pero padrón abierto. Debería pesar mucho la dirigencia en una elección de 100 o 200 mil votos, que no creo que superemos los 200 mil votos. Eso es la expectativa. Yo no sé si es la expectativa, yo creo que es la realidad que yo veo. O sea, vamos a ver, la convención más votada de Liberación Nacional fue la de Laura Chinchilla y Johnny Araya. Más de 527 mil personas. Por ahí, sí. Yo recuerdo que yo estaba en esa campaña con don Johnny y nosotros hacíamos números de que si nosotros sacábamos 220 mil votos y los distribuíamos como los íbamos a sacar, ganábamos, porque la elección más grande que había tenido Liberación era de 400 mil personas antes de esa, que creo que fue la del 2002, estando Antonio Álvarez de Santi, Rolando, José Miguel Corrales, una buena cantidad de personas y líderes muy importantes dentro de Liberación. Ya en esa estaba don Antonio. Sí, Antonio estuvo en la del 2002. Y superamos las metas que nosotros nos habíamos puesto. Pero el fenómeno de votación fue bárbaro y entonces no alcanzó para ganar. Ahora no veo eso. Ahora veo un partido, y bueno, y esa campaña se ganó con doña Laura, sí, como partido. No veo eso, veo un partido disminuido, un partido que cada día más gente se va por falta de oportunidades, porque siente que son los mismos. ¿Ves la oportunidad de que gente, como es padrón abierto, gente externa que quiere dañar, entre comillas, a Liberación, llegue a votar por un candidato que no sea el que supuestamente tiene el respaldo? Eso lo han dicho siempre, Jonathan. Pero un partido fuerte que tiene... Si el partido estuviera fuerte y con militancia activa, a mí no me preocupa eso. Nunca van a llegar a votar más de 50 mil personas. O sea, nadie va a ir a votar con los amores y odios que despierta Liberación Nacional. Nadie va a sacar el día para nadie va a ir a sacar el día para eso. Y menos que lo vean ahí después. Con Liberación. Exactamente. Porque para algunas personas que lo vean ahí puede ser como el colorazo. Santo pecado, exactamente. Entonces, lo que pasa es que volvemos a eso. En una elección de 200 mil personas, 10 mil votos pueden pesar. Sí. Más cuando hay un voto diluido entre 3 o 4 candidatos que pueden sacar una buena cantidad de votación. ¿Ves algún candidato que vaya a salirse de la contienda en el último mes? Pues ya sacaron a Hilbert. Sí. Entonces, no se trata de lo que quiero. Hay que ver qué es el tribunal. Si el tribunal le da la razón, vamos a ver. Lo pueden envalentonar más bien. ¿Qué pasa? Si Hilbert gana el recurso del Tribunal Supremo de Elecciones, le puede dar un empujón interesante. Porque lo hicieron víctima. Sí. Lo hicieron víctima. Y además, en Costa Rica, esa gente que va a ir a votar por buscar un candidato que pueda perder, podría ir a votar por Hilbert. Pero cuidado, se llevan sorpresas. En los 90s, la gente eligió al hijo de un ex magistrado que decían que estaba loco porque tenía un carapacho y tocaba. El hijo de don Fernando Coto Albán, Cotico, y terminó siendo presidente de la FEUR. Así es. Cuidado, eligen
a un cotico y les termina siendo presidente de la República. Este país, uno nunca sabe cómo vota. Totalmente de acuerdo. Entonces, para vos, a lo interno, administrativamente, no va a cambiar. Va a seguir como va. Liberación Nacional. La precampaña va a seguir como va. La tendencia sería, entonces, a lo que te entiendo, marcada a favor de uno de los candidatos. No. La dirigencia. La dirigencia. Sí. Pero eso no equivale a un No equivale a resultado. votos. O sea, vamos a ver. Vos ves ganando a otra persona. Me gustaría que ganara otra persona. Oh, y yo voy a ser aquí muy franco. A mí Álvaro Ramos me parece un tipazo, preparado, capaz, inclusive una persona para enfrentar las opciones del gobierno. ¿Qué pasa? Yo he sido de los que por 3 años he criticado que el gobierno se brinca las reglas y quiere hacer lo que le dé la gana. Metemos un candidato que no tiene los 2 años de militancia. No, señores y señores, el fin no justifica los medios. Ni en Liberación ni al presidente. Por más buenas intenciones que tengamos, si no se cumple con la legalidad, no podemos ir a exigirle a los demás legalidad. Y esa es mi razón para no estar con Álvaro Ramos. No tiene la militancia. Y que se vengan y me digan, mire, pero ya la Asamblea Nacional, que es soberana, decidió que sí puede participar. Sí, señores, pero el partido no va arriba del Código Electoral y el Código Electoral dice que cuando un proceso electoral ya inició, usted no puede cambiar las reglas. Entonces, a veces no hay que jugar con la semántica, no hay que jugar con las palabras, no hay que jugar de tontos. Queremos a Álvaro, un grupo de gente que quiere a Álvaro, perfecto, pero digan, lo queremos porque nuestro fin es ganar la elección, entonces no me importa que rompamos las reglas. Hay gente que me ha dicho, pero eso es política, Ronnie, ¿de qué te sorprende? Vos has estado en política. Sí, de la que ya no quiere el costarricense, de la que ya no quiero yo, de la que creo que la gente por eso está votando por personas mediocres, personas que no saben ni cómo funciona el país y que por eso se quejan que ahora no pueden solucionar los problemas, porque ya están hartos del doble discurso. ¿De los otros candidatos ves fortalecida o fortalecido alguno? Yo desde el inicio dije que iba a estar con Carolina Delgado. Y dije, ¿Fue compañera tuya en la asamblea? No, nunca fue. De hecho, cuando la llamé para decirle, y cuando digo voy a apoyarla, no es que Ronnie Monge se va a meter no. Voy a votar por ella, a eso me refiero. Yo, Ronnie Monge está fuera, mientras que don José María Figueres esté cerca del partido, yo prefiero estar lejano a la Liberación Nacional, siendo liberacionista. La llamé y le dije, Carolina, nunca te he apoyado, pero ni en una votación en la Asamblea Nacional del partido. Siempre hemos estado en la acera del frente. Pero hoy quiero reconocer toda tu trayectoria liberacionista. Porque además he dicho, y no quiero que se tome mal esto, Liberación ha presentado una fórmula que ha perdido en los últimos 3 años. Una persona que en algunos casos estudió afuera, políticamente correcta, que está dentro de todos los estándares de Liberación Nacional, como lo que Liberación desde que se fundó buscaba para sus candidatos presidenciales. Carolina rompe con todo eso. ¿Y por qué la apoyo? Porque creo que cuando usted pone los mismos ingredientes en una receta, el resultado siempre va a ser el mismo. Para mí, Álvaro Ramos, lo acabo de decir, es una persona súper preparada, pero es la misma receta con la que ha perdido Liberación en las últimas 3 elecciones. No solo él, sino la gente que en este momento, no voy a decir que él ha elegido, ha permitido que se acerque a sus reuniones y que esté. Veo haciendo exactamente lo mismo. Reuniones, yendo hablando con liberacionistas. Esos ya van a votar por usted. ¿Qué es lo que estamos generando nuevo? ¿Cómo hacemos que el partido sea más amplio, más inclusivo y que la gente que estuvo vuelva y que la que no ha estado venga? No estamos haciendo nada diferente, Jonathan. Ronnie, saliéndonos un poco de Liberación Nacional, entremos en la acera del frente, el oficialismo. El gobierno, lo hablábamos en las formas
genera cierta animadversión, cierto recelo, porque yo creo y coincido con vos, me parece, en que no hay que cruzar líneas del respeto para poder lograr objetivos y para poder decir lo que uno piensa. ¿Cómo valoras vos estos 3 años de la administración y cómo valoras vos la forma en la que está cambiando de hacer la política en la mente de la gente? 1000 puntos en comunicación. O sea, si hay algo que me pongo de pie y le aplaudo al gobierno, es su forma de comunicar. No, hace rato no se lograba. Sí, y es muy extraño decir, a mí no me gusta. Y claro, pues es que no me habla a mí. Él está hablando al 60% de este país que está harto de la política tradicional. Y le está diciendo lo que quiere escuchar, que usted vive mal gracias a este montón de ladrones que se han llevado la plata por los últimos años. Pero vean lo curioso, él ya va a cumplir casi 4 años y no es que a estas personas ahora les esté yendo bien. Pero en el imaginario, lo que logró crear, él suena muy redundante, pero lo que hizo es una creencia. Y esa creencia se convirtió en una verdad para una buena parte de la población costarricense, que es, yo soy el que viene a hacer las cosas diferentes a como se han hecho. Vengo a parar, como decimos acá en Costa Rica, el chorizo, los negocios para ciertos empresarios. Sí, señores, espero que por esto no me metan a la cárcel, pero lo que cambiaron fueron los que están haciendo negocios, no que no haya negocios. El grupo de amigos es diferente. Exacto. Bueno, ni diferente, porque ahí vemos cierta gente que estuvo otrora en Liberación Nacional. Hijos de exdiputados, hijos de exministros, empresarios que siempre estuvieron ahí. Pero ya Liberación dejó de ganar, entonces había que buscar nuevos horizontes. En la comunicación, estoy de acuerdo, es diferentísima y siempre se le reclamó a todos los gobiernos pasados que pésima comunicación. En esta es totalmente diferente y lo están hablando bien claro. ¿Es la forma correcta de avanzar en el país, de desarrollar la democracia, de cuidar la democracia? Porque un día escuché incluso al presidente decir, yo por esta democracia hago lo que sea, pero ataca todo lo que es en sí la democracia institucionalmente hablando. Okay. Entonces, ¿cómo lo entiendes vos? Yo no lo entiendo, pero entonces me voy a mi realidad. Será probablemente, Jonathan, porque tengo 52 años, aprendí a ver qué era la democracia, como yo la concibo, y mi creencia es la institucionalidad, respeto, división de poderes. Yo estudié a Montesquieu, me leía a Rousseau y leía a todos los grandes pensadores franceses de la revolución que marcaron los estados modernos. Pero también me devuelvo a mis clases de teoría del Estado, ¿sí? Donde en algún momento habían los feudales, después las monarquías, después los estados, y dice que el Estado desaparecerá como tal, y decía tanto Francisco Antonio Pacheco como Hermann Keller, de que vendría el gobierno de las transnacionales u otras cosas diferentes, ¿no? Entonces yo no sé si es que estamos llegando al fin de una forma de gobernanza que nos tocó vivir y estamos dando pasos hacia una nueva. Porque no solo en Costa Rica está pasando esto. O sea, es el estilo de Milei, es el estilo del presidente Bukele en El Salvador, es el estilo del presidente de los Estados Unidos. Con las diferencias. Pero, ¿será que estamos llegando al fin del modelo de Estado como nosotros lo conocimos? Se está redibujando. Solo el tiempo nos lo va a decir. Lo que sí sé es que hay cosas que están cambiando. El presidente lo entiende y se está aprovechando de eso. Los demás se han dedicado a pelear. Una persona, aparte de eso de pelear, una persona me decía, el problema es que el presidente ya vio por el camino por el cual tiene que caminar y no le interesa entrar en las discusiones si es jurídicamente correcto, constitucionalmente correcto o las formas son las correctas. Él simplemente sabe que la gente quiere irse por allá y él está abriendo la brecha. Yo no sé si está abriendo brecha, porque uno podría decir brecha es abrirle camino o sendero a otras personas. Y yo no lo veo a él
con la intención de abrir camino para otras personas. Para el discurso y el aprovechar. Para mí es un discurso. Un discurso que vende y la gente compra. Vamos a ver, yo puedo tener el peor celular del mundo en calidades, pero si yo te convenzo que es el mejor, vas y compras iPhone. Sí. Y compro iPhone. Porque lograron posesionar en mi mente que eso era lo correcto. Y eso es lo que él ha hecho. Bueno. A la gente no le importa si el presidente, como dice él, tiene 38 diputados, tiene mayoría en la Asamblea Legislativa y puede hacer las reformas constitucionales que le dé la gana. En 8 años cambia todos los magistrados y le rinden plebiscito a él. A la gente no está pensando en que el poder absoluto, el poder normal corrompe, el poder absoluto es una desgracia. ¿Está vistiendo con trajes diferentes a la democracia para hacer la otra cosa? ¿O está vistiendo a otra cosa con el traje de la democracia para hacerlo más exacto? Si yo te digo que te tomes esta pastilla todos los días y en un año te va a matar, ¿te la tomas? No. Pero si te digo, esta es una vitamina que te va a servir para mejorar tu calidad de vida en tu casa, en todo, ¿te la tomas? Sí. Nadie dice que lo malo no es bueno, porque si no, no te lo tomas. Hablando de lo malo y lo bueno, vámonos por cuestión de tiempo, Ronnie, al otro tema que queríamos abordar con vos, y es el concepto de dignidad humana. Porque en lo personal a mí ya me cansa tanto insulto de un lado y del otro. Parece que es los juegos del hambre, donde el que ataca más es el que se salva, porque no se vale denigrar a alguien para posicionar un tema o para atacar, porque se atacan las ideas, y así me lo enseñaron a mí y así lo ejecuté yo. Yo atacaba las ideas, no las personas. Pero en este momento parece que a falta de ideas ataco personas. Eso parece ser el estilo que ahorita reina en la relación Zapote-Costa Moras y a lo interno de Costa Moras y de Costa Moras hacia afuera. Un ex profesor mío en primer año de universidad en métodos de investigación y razonamiento jurídico, que después fue ministro de Transportes, al cual le mando un gran saludo, me hizo sufrir mucho en sus clases, don Jorge. ¡Ay, Dios! Rivera. Se me olvidó. Bueno, de apellido ya se le da. Ahorita me acuerdo, lo busco, de apellido Rivera. Y nos enseñaba sobre las falacias. Las falacias son dos premisas que llegan a una conclusión que no tiene nada que ver con las premisas. Y una de esas, Rodrigo Rivera Fournier. Una de esas falacias es la falacia ad hominem, que es: no ataco su mensaje, sino a usted como ser humano y como persona. Entonces, soy capaz de llamarle rata para que las demás personas no escuchen el mensaje, que se preocupen más que la rata les está diciendo algo. Eso es de las cosas que debilita la democracia. Totalmente de acuerdo. Cuando lo importante es que hemos caído en un juego perverso, el poder por el poder. O sea, dejamos... Incluso parece que sienten que son perpetuos en el poder. Es que se pierde todo. O sea, yo entiendo el surgimiento de partidos políticos, que vos estuviste fundando uno en su momento y creo que ahora fundaron otro, no estoy seguro, pero eso es lo que había escuchado, para dar luchas contra lo que está mal. Siempre hay que tratar de mejorar, lo dije hace un rato, en lo personal y hacia afuera. Pero hay una novela que a mí me marcó mucho, se llama Los de Abajo, de Mariano Zuela. Es muy buena. Esa novela empieza con los revolucionarios disparándoles a los del gobierno, que estaban en los de abajo. ¿Sí? A los de abajo, a los de abajo. Cuando la novela termina, ya ellos tienen el poder y a los que les disparan es a ellos que están abajo. ¿Por qué cito esto? Porque a veces iniciamos con una gran buena voluntad de destruir las cosas malas que están, como la corrupción. ¿Quién no quiere destruir la corrupción? Por supuesto.
El problema es que en ese camino, en lugar de destruir la corrupción, lo que hacemos es convertirnos en algo peor contra lo mismo que luchábamos. Y eso es lo que yo he visto que está pasando en este país. Han surgido voces señalando que hay cosas malas y cuando el pueblo les ha dado poder, terminan convirtiéndose en cosas peores que contra las que estaban luchando. Y por dicha no les han dado más poder, porque me aterraría que les dieran más poder. Dicen que es que eso es lo que dice la gente afuera, que por eso ellos lo repiten. Las mayorías no siempre tienen la razón. La mayoría de los alemanes apoyaba a Adolf Hitler. La mayoría de los venezolanos apoyó a Hugo Chávez. La mayoría de los nicaragüenses en un momento apoyó a Daniel Ortega. ¿Desde cuándo las mayorías significa que estamos en lo correcto? Simplemente son mayorías. ¿Es esta Asamblea Legislativa una que puede dejar un legado visionario de una construcción de país? Ha dejado un legado, Jonathan, pero de horror. A mí, y rescato. Se rescatarán 4 o 5. Sí, y por eso hay mucha gente de mi partido, de esta Asamblea Legislativa, que me cierra puertas. Pues no les gusta la autocrítica. Yo lo que digo, como siempre, vuelvo a decir, es mi opinión. Revisen. Si lo que yo estoy diciendo estoy equivocado, sigan durmiendo con paz. Pero si les incomoda, hay algo que está mal, por algo les está incomodando. Hay una piedrita que está chimando. El espejo de las palabras que Ronnie Monge dice, a más de uno le está doliendo. La siguiente Asamblea Legislativa, hay 2 versiones. La oficialista que dice que va a tener 40 diputados, entre propios y afines, supongo, porque propios es prácticamente imposible en la matemática electoral. Y la que dice el gobierno va a quedar disminuido, va a tener representación pero disminuido, y vamos a volver a tener el control, llámese empezando por el bipartidismo, y con algunos otros políticos que podrían entrar o permanecer. ¿Cómo ves a un año esa matemática y ese ajedrez? Bueno, lo primero que voy a decir es que las últimas 2 elecciones, y algo que nos ha marcado es que en el último mes es donde se marca eso. Pero voy a sacar mi bolita de cristal, que a veces se equivoca y a veces acierta. Pero qué bonito escucharla. Y siento que el presidente ya empezó a cometer errores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Unidos Podemos, que creo que va a tener diputados y diputadas en esta próxima elección, naturalmente, después de 3 años en el gobierno de Natalia Díaz como ministro de la presidencia, podría haberse convertido en un aliado dentro de la Asamblea Legislativa. Ya no. Ya no. Lo embarcaron. Bueno, no lo embarcaron, es que el que ya no le sirve lo desecha. Típico del narcisismo. ¿Qué pasa? Ese ya es un primer error. El segundo error es que en ese desconocimiento de cómo funciona el país, no saben cómo funciona el sistema de cocientes y subcocientes. Y residuos. Lo peor que puede tener un partido es una votación grande, porque se convertirán en pocos diputados. Así es. Entonces, Así es. Bueno. De hecho, la historia de cómo llegó un compañero de nosotros en el 18 con 0 votos es curiosísima, porque era o Liberación o el partido de nosotros en Limón. Ya todos los votos se habían repartido, cociente, subcociente, residuos, y ya no quedaba más. Entonces, el que la había logrado más a nivel general de residuos fue el que quedó con el último. Y él técnicamente, y lo decían así, no sacó ningún voto para llegar. Ajá. Pero llegó. Así es. Entonces, ahí es donde, si no tiene nadie que les ayude a cómo funciona el sistema de elección, que me contraten. Sí, yo voy y les ayudo. Pero es que, Dios mío, o sea, es donde yo digo, ¿en manos de quién estamos poniendo el país? Gente que no ha sacado... Es más, voy a hacer el símil, otro símil. O sea,
¿Cómo es que un equipo de fútbol como la Juelense tiene un jugador contratado 6 meses, van a ir a México y no sabían que había que sacar visa? Pues además que se lo hicieron ir hasta al aeropuerto, y en el aeropuerto se dieron visa. Le hicieron prueba ahí. ¿Quién está controlando ese tipo de cosas que se deberían ver en el fútbol, pero que también se deberían ver en la política, para entender qué es lo que va a pasar? Que ya les pasó con las municipales, no pudieron participar porque no tuvieron una persona que supiera cómo funciona la participación política. Me imagino que como ya se desistieron de hacer partidos, van a buscar otro partido taxi. Es lo que se dice. Entonces, ¿pero qué pasa si se les cierran las puertas? Porque no les dan todos los millones al partido taxi que el partido taxi quiere. Y se quedan sin partido. Y ahí la campaña puede decir lo que sea, que si la oficialidad ante el tribunal no mandan documentos, no salió nada. Exacto, no como les pasó a las municipales. Sí. Entonces, ¿qué pasa si se quedan sin partido? ¿Qué pasa si no pueden tener una casa donde ir? Dinamitaron a su único puente importante, Natalia Díaz, que ya tiene un partido consolidado. Y ahí es donde yo digo que es muy difícil construir una Costa Rica cuando usted no hace puentes, sino que les vuela bombas y dinamita. ¿Ves a Rodrigo Chávez en la asamblea, en la que viene? No lo veo tan osado de renunciar. Me puedo equivocar, pero estoy con mi bolita de cristal. Hoy, 3 de marzo. No lo veo tan osado al presidente de renunciar. No lo veo. Podría ser otro error más bien, si lo hiciera. Ronnie, para despedirnos, un mensaje al electorado liberacionista para que vaya el otro mes. Es importante sembrar en democracia. Claro. Me parece que seguimos, dentro de los pequeños, seguimos siendo el más grande. Y eso no hay que olvidarlo. Pero también tenemos que entender que hemos ido perdiendo terreno por nuestros propios errores. Que no nos preocupemos tanto por elegir un candidato que gane las próximas elecciones, sino por alguien que nos represente como liberacionistas. Yo les pido que votemos por una persona que nos represente ideológicamente, y no digo nombres, porque además mi creencia, mi idea de liberacionista es diferente a la de Miguel Guillén, evidentemente. Entonces, los invito a que voten por convicción, no por el que va a ganar o por el que las encuestas dicen que va de primero, sino por el que los represente, por el que ustedes dicen, con esta persona, independientemente de lo que pase en febrero del 2026, yo fui feliz trabajando y votando por él como el candidato o candidata de Liberación Nacional. Rodney, muchísimas gracias. No, gracias a vos por la oportunidad y un saludo grande a todos y todas los compatriotas que nos escuchan. Y gracias a todos los que han estado en sintonía en la FM 89.1, también en plataformas digitales. En unos minutos este programa en el canal de YouTube de Red Democrática para que lo puedan compartir de la mejor manera posible. Hasta mañana, si Dios así lo permite. Esto ha sido todo por hoy en Red